Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Todos ustedes pueden sentarse. Estamos aquí con Moisés, con los hijos de Israel, al pie de un famoso y gran monte conocido como el monte de Sinaí. En otra parte lo va a oír usted nombrar como el monte de Horeb, y en otra parte lo va a usted leer como el monte de Dios. En estos tres nombres en la Biblia, y es el mismo monte: el monte de Sión, el monte de Horeb y el monte de Dios. Y lo que ahí pasó bíblicamente no es cualquier cosa. Fueron milagros extraordinarios de la manifestación gloriosa de la presencia del Altísimo Dios de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. En este mismo monte fue cuando se le apareció Jehová a Moisés, cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y dice que de repente vio una zarza que ardía y no se consumía. Ese milagro, esa manifestación, ¿se acuerdan? Fue en ese monte, en el monte de Sión, donde Dios lo llamó y le dijo que lo había escogido para que fuera a libertar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en ese diálogo Dios se le manifestó en forma de fuego. No se olviden eso. Una llama de fuego que ardía sobre la zarza que no se consumía. Y de esa manifestación de fuego sale la voz de Dios, donde le dice: quita el calzado de tu pie, porque el lugar que pisa el santo es. Y en ese diálogo entre Dios y Moisés, Moisés le estaba poniendo mucha traba para servir al Señor. ¿Cuántos Moisés hay aquí? ¿Cuántos Moisés estarán viendo por televisión? Y a la hora que Dios lo llama, entonces le ponen trabas a Dios. Pero esto, pero aquello, pero aquí, pero allá. Bueno, lo que pasa es que Moisés, con todas las trabas que le puso a Dios, no lo convenció. Moisés es un mal vendedor. Dios lo convenció a él. Y le dijo: mira, yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. Y voy a usar lo que tienes en tu mano, aquella vara de pastor que él tenía. Con él vas a hacer milagros, donde aunque voy a endurecer el corazón de Faraón, él va a ceder. Entonces, le dice el Señor a Moisés: la prueba que yo estoy contigo es que tú vas a ir a Egipto
va a sacar a Israel y vas a venir aquí, a este lugar. Eso se lo dijo el Señor. Cuando tú estés aquí en este lugar, te darás cuenta que yo soy fiel y verdadero. Amén. Entonces Moisés se fue a Egipto y bueno, ya sabe usted, ocurrieron las 10 plagas para que Faraón cediera, incluyendo la muerte de los primogénitos. Luego, después de la salida, ¿se acuerdan el domingo pasado? El milagro de abrir el Mar Rojo y le abrió un camino para que el pueblo pasara en seco, y luego se encontraron frente a este monte. Aquí empezando dice que habían transcurrido desde la salida de los hijos de Israel de Egipto hacia ese monte, habían transcurrido 3 meses, 90 días. En 90 días todo eso ocurrió, en que Dios le cumplió a Moisés lo que él había profetizado. Y eso da por terminado, pues, de que Dios es fiel y verdadero y que Dios estuvo con Moisés, y como lo mandó y dijo que lo iba a traer con su pueblo Israel, así él lo cumplió. Moisés con los hijos de Israel al pie del monte de Sión, el mismo monte donde se manifestó Dios de una forma de fuego. Ahora, estaba preparando Dios a los hijos de Israel para ver una gloriosa y mayor presencia del Altísimo en forma de fuego. Aquí nos dice en el versículo 18, todo el monte de Sinaí humeaba. Frente a Moisés fue la zarza nada más. Un árbol ahí, un arbusto, porque ni siquiera árbol es un arbusto pequeño. Entonces fue una llama pequeña de la presencia de Dios, una llamita pequeña de la presencia de Dios. Pero ahora en el verso 18 nos dice de que todo el monte del Sinaí, todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en forma de fuego. Todo el monte ya estaba, era una llama grandiosa. Y el pueblo de los hijos de Israel del Egipto lo vieron. Y en esa manifestación hubieron rayos, truenos y centellas, donde todos los hijos de Israel temblaron, se atemorizaron, sintieron miedo. Y eso que no lo estaban viendo como Moisés, que estaba metido ahí en el fuego. Moisés y su hermano Aarón fueron los únicos que estuvieron metidos ahí en el fuego de Dios, adentro. Ahí, donde Dios le hablaba y Moisés le contestaba, y entonces Dios le hablaba con más fuerza, más recio, para que todo el campamento de Israel escuchara la voz de Dios. Y es dar tan fuerte la presencia de Dios que ese monte, es uno de los montes, el segundo más grande de la península del Sinaí. Temblaba también ese monte. Y había una advertencia de que si alguien llegase y tocara ese monte, iba a morir. Así si fuese hasta un animal que se metiera ahí inocentemente, iba a caer fulminante, porque estaba la gloriosa manifestación del Altísimo en forma de fuego, y ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Esta manifestación tiene una relación con nosotros. Yo lo voy a explicar por qué. En el libro de Joel, capítulo 2,
verso 28, hay una profecía que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Vea esto lo que estamos aquí leyendo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Miren las palabras que se usan. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habría llamado. Manifestaciones similares, ¿verdad? Y esto ocurrió en el cumplimiento de esto, se cumplió en el libro de los Hechos, cuando dice en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, oigan, vayan tomando en cuenta todos estos detalles, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, parecido en el monte de Sinaí, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablar. La gente que oyó dijeron: estos están bien borrachos, están crudos. Y ya cuando terminó el burle de ellos, se levanta el apóstol Pedro y dice, entonces, verso 14, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, acuérdense de lo que leímos, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y ahí continúa hasta el final. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo lo que ocurrió en el monte de Sinaí ante la presencia de Moisés, ante la presencia de los hijos de Israel, es lo que ocurrió en el día de Pentecostés frente a la presencia de esa multitud, que la presencia del Señor se derramó y se presentó en forma de fuego, porque así dice la Biblia, Dios es fuego consumidor. Entonces el fuego es uno de los símbolos bíblicos de la presencia del Señor, del Espíritu Santo en este tiempo presente. Ahora muy bien, vámonos de nuevo al libro de Éxodo, en el mismo capítulo, ¿verdad? Estamos en el capítulo, ¿qué? Ándale, ya, hermano, ya lo supo. Y en el verso
En el verso 3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová le llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Verso 4. Vosotros viste lo que le hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vosotros seréis mi especial tesoro. Un especial tesoro de Dios. Los hijos de Israel en ese tiempo. Si ellos estarían atentos a la voz del Señor y obedecerían todo lo que el Señor les mandara, a ellos sería un especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto es lo que yo quiero que ustedes sean para mí. Yo lo voy a repetir porque dice, vosotros, verso 6, me seréis, aparte de un especial tesoro, que está en el verso 5, dice, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Ahora vámonos por el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice de la siguiente manera, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Se da cuenta que son similar las palabras que el Señor le dijo en el monte del Sinaí a Moisés para que se lo dijese a los hijos de Israel? Son casi las mismas palabras que el Señor le dijo al apóstol Pedro para que nos dijeran a nosotros. Entonces hay una similitud. Hay una gran similitud en todo lo ocurrido en el monte Sión para nuestra vida, porque ya hablamos que la presencia del Altísimo se manifestó en forma de fuego para los hijos de Israel, pero también se manifestó en forma de fuego para nosotros los hijos de Dios en este tiempo de la gracia. También la promesa de darle el Espíritu Santo en forma de fuego a los hijos de Israel es para hacerlos un especial tesoro entre todos los pueblos y para hacer de ellos un real sacerdocio, un pueblo santo. Y a nosotros nos dice que también nosotros somos un linaje escogido, un linaje especial, porque nosotros venimos del linaje de Jesús, de Cristo, que nos hace especial ante todos los seres creados, habidos y por haber, tanto en la tierra como en el universo. Y también nos dice que somos real sacerdocio, lo mismo que le dijo Dios a los hijos de Israel en el monte de Sión. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, para los hijos de Israel, el Señor lo iba a tratar de esa manera para que los hijos de Israel le dieran clases a las demás naciones de que no son dioses, los dioses que se hacen con manos de yeso, de piedra o de madera, sino que hay un Dios único en el cielo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero los hijos de Israel no lo hicieron. Ellos no obedecieron. Ellos inclusive cuando llegaron a las tierras conquistadas de Canaán, muchos de ellos se involucraron en la adoración a esos falsos ídolos.
20 años después tuvo que Josué pararse ya cuando estaba en su último discurso y decirle: ustedes que están cautivados por la idolatría de estos pueblos paganos, decídanse si van a seguir adorando ídolos que no son nada o van a adorar al Dios de Israel. Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese usted que hasta esa altura el pueblo de Israel, de los hijos de Israel, ya todavía estaban involucrados en idolatría. Entonces ellos no cumplieron con ese propósito de Dios. Y la razón por la cual el Señor trata con nosotros de la misma manera, fíjese como dice aquí, yo lo voy a repetir, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta manifestación no es un deseo de exhibicionismo de parte de Dios, sino es un deseo de que nosotros nos convirtamos en adoradores, que lo adoremos en espíritu y en verdad, y que proclamemos ante todas las naciones de que solo hay un Dios, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ese mismo propósito se transfiere a nosotros. Nosotros hemos sido escogidos por Dios, hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa, cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y recibimos la promesa del Espíritu Santo, el sello de Dios en nuestra vida en forma de fuego, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos lo están haciendo? Ese es el propósito. Ese es el propósito de que usted haya sido investido con la llama de fuego del Espíritu Santo, para que usted sea un proclamador del Evangelio, para que usted sea un anunciador de las virtudes de Dios, ¿sí? Porque ya estamos cansados de que nos digan de los ídolos y no estamos cansados que nos hablen de brujería, de hechicería. La gente no sabe entonces cuál es el gran poder que tiene el Dios al cual nosotros adoramos. El Dios de Israel se manifestó haciendo temblar toda una montaña. Si ustedes pueden ver esa montaña, es una montaña gigantesca. Y el Señor, para él no fue nada difícil hacerla temblar. Y no la hizo temblar delante de un solo testigo, sino que la hizo temblar delante de todo un pueblo. Todo el pueblo fue testigo de cómo se manifestó la gloria de Dios en ese lugar, donde todo en la montaña se estaba viendo la llama de fuego. Igual como en Moisés se manifestó y no se consumía la zarza. En la montaña no se estaba consumiendo, solamente se veía que estaba la llama y que estaba humeando así como una chimenea. Todo eso se veía, pero la montaña estaba intacta, para que vean. Entonces el pueblo fue testigo y dijo: estas cosas, le dijo Dios a Moisés, lo estoy haciendo para que crean en mí y en ti también. Entonces, no fue un deseo de exhibicionismo, sino un deseo de que nos convertamos y podamos nosotros estar 100% creyentes en Dios y que nosotros podamos ser también testigos de ese poder que se ha manifestado en nuestra vida. Ahí pasaron muchas cosas que deberíamos detallarlos, pero en este momento se nos hace muy complicado porque son temas, entonces vamos a hacer esto un buffet de tantas cosas que a la verdad pues vamos a hablar de muchas cosas y que lo mejor es que hablemos de un solo tema. Y el tema que estamos eligiendo oportunidad es acerca de la manifestación de Dios en forma de fuego. Y eso se ha manifestado en muchas maneras, en muchas partes de la Biblia y en nosotros también. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo,
está recibiendo esa llama de fuego, el fuego de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que ha sido impuesto por ti. Ese es avivar, lo único que se aviva es el fuego. Entonces, el fuego, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida está manifestada delante de Dios como una llama de fuego que está en nosotros, que Dios la ve y que los seres espirituales lo ven. Quizá usted no lo ven, pero lo siente ese fuego, esa pasión de Dios en su vida, y si no la siente, usted anda mal. Tenemos que entonces tener esa llama de... Hay que pedirla, andamos mal y tenemos que pedirle al Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Si hay que pedirle al Señor todos los días perdón por nuestras faltas, pecados que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, todos los días tenemos que pedirle al Señor perdón, todos los días debemos pedirle al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene del Espíritu Santo y que nos llene de ese fuego con poder en nuestra vida. Hay un dato curioso que yo quiero que ustedes lo miren. Solamente se ve si usted mira el mapa. Si usted puede tener esa facultad de ir a Google y mirar y poner ahí el mapa del monte, de la península del Sinaí. Háganlo y ustedes van a descubrir algo muy interesante. Y es que el mapa donde aparece la península del Sinaí, que es donde está el monte del Sinaí, en la parte sur de esa península, usted va a ver la silueta de una mujer con las partes reproductoras de una mujer. Usted lo va a ver. Dios escogió ese sitio para hacer nacer la nación de Israel. Y es interesante ese dato porque ahí fue donde comenzó el pueblo de Dios con esa manifestación, y en nosotros fue en el día de Pentecostés que se parece la Israel a la iglesia. La iglesia nació también en esos momentos en Jerusalén y fue de esa manera, con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces miren eso y se da cuenta que Dios nunca se equivoca. Dios escogió ese lugar para hacer nacer la nación que sería como un precioso tesoro ante todas las demás naciones. Bueno, que el Señor Jesucristo me lo bendiga y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y nuestro hermano con todos nosotros.